En este miércoles vamos a dar un repaso a los temas de actualidad de Peralta. Lo vamos a hacer con su alcalde. En los próximos días también iremos hablando con los alcaldes de las distintas localidades, del grupo de 30 Televisión, pero hoy, como les decimos, le toca el turno a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Jaime. Bueno, y que siempre aprovechamos también para exprimir un poquito esa segunda faceta tuya de presidente de la Federación y conseguir, ¿no?, algunas noticias que son de carácter más general y que siempre, desde luego, vienen bien. Pero hoy vamos a hablar de dinero, que el Ayuntamiento de Peralta va a aportar a distintos sectores económicos, sociales y culturales de nuestra localidad. Y vamos a hablar de un plan que yo tenía interés, la verdad, en que vinieras a explicárnoslo, porque para la cantidad de dinero que se va a poner encima de la mesa es un plan del que yo creo que estamos hablando poco. El COVID tiene estas cosas y nos está quitando a lo mejor minutos para abordar asuntos que son también importantísimos y que, bueno, pues estamos pasando un poquito ahí de soslayo, ¿no? En este caso sí que habéis hecho reuniones con diferentes sectores para explicarles en qué va a consistir, pero me parece interesante también que nuestros espectadores lo conozcan. Un plan que habéis denominado Plan Impulsa, ya lo voy a decir de entrada, 2 millones de euros encima de la mesa para sacar adelante la localidad de Peralta de esta situación complicada que estamos todos viviendo. Y no sé, aparte de la cantidad, que yo creo que ya es importante, ¿cómo podríamos definir el Plan Impulsa? Bueno, el Plan Impulsa es un plan que llega fruto de lo que ha sucedido con el COVID. Allá por mayo pues creamos un equipo de trabajo en el que había representantes de los 3 grupos políticos que conformamos el ayuntamiento. Estaba el técnico de Deporte y Juventud, la secretaria y el equipo asesor que hemos contratado para poder hacer un plan en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se determina que todo esto debe de partir de un proceso de participación, contando con 4 bloques principales, que son las empresas, los autónomos, emprendedores, personas desempleadas y juventud. Entonces, bueno, se lanzan una serie de encuestas con toda una serie de preguntas en torno a lo que ha sucedido con el COVID y qué proyectos se podrían desarrollar para poder, digamos, no solo sacar adelante, digamos, a fortalecer la economía del pueblo, sino de cara a futuro también emprender líneas y proyectos estratégicos, ¿no?, en línea con lo que se estaba hablando en Europa y con lo que va a venir del plan de Navarra, plan de Navarra, reactiva de Navarra, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí pues se sacan unas conclusiones con las respuestas que recibimos, que por cierto, en el caso de las empresas y personas autónomas ha sido una respuesta bastante importante y casi hasta más de lo que pensábamos. Y bueno, a partir de ahí sacamos conclusiones. En base a todas esas conclusiones que sacamos, establecemos toda una serie de medidas que van dando forma a lo que es el Plan Impulsa, un plan que busca primero ayudar a las personas autónomas, negocios, empresas con todos los daños que ha ocasionado el COVID, ¿no? Ser capaces de fortalecer el comercio, digamos, lanzar ciertas campañas, formar a la gente en digitalización para que sus negocios se puedan digitalizar más o en redes sociales, en fin, emprender también una línea también de mejorar lo público. ¿Cómo mejoramos lo público? Pues tratando de hacer más accesible la administración, sobre todo a ciertos sectores de la población que digamos, están teniendo problemas, ¿no?, como pueden ser los sectores más vulnerables, personas de tercera edad principalmente, ¿no? También poder comunicar más y mejor, administrativamente hablando y a través de la sede electrónica, Peralta con otras administraciones y evitar así desplazamientos innecesarios por parte de nuestra población. Realizar inversiones también en línea con lo que, como decía, con lo que apunta el Plan Reactivar Navarra o con lo que apuntan pues los proyectos que se van a subvencionar desde Europa a través de esos 172.000 millones que van a llegar desde Europa, ¿no?, a través del Estado y bueno, que llegarán parte a Navarra, ¿no? Entonces,
ser capaces de tener esa visión. Y luego una última línea de actuación que lo que básicamente va a determinar sobre todo es ayudar tanto al sector educativo como al sector, diferentes sectores comercial, sanitario, pues con diferentes medidas que puedan necesitar, pues como hemos visto recientemente, pues hemos colocado unas carpas fuera del centro de salud o una caseta que es para realizar los test y no entrar dentro del centro de salud, o como puede pasar con los comercios, que se les subvencionará por esas medidas que han tenido que tomar para poder protegerse contra el COVID, o las diferentes medidas que estamos tomando en el colegio de poner purificadores de aire para mejorar la calidad de las aulas y así evitar contagios, ¿no? Bueno, pues aquí hay esas 5 líneas que pretenden, como digo, ayudar con los daños que ha ocasionado el COVID, pero también con una perspectiva de futuro donde seamos capaces de relanzar nuestro sector económico e ir alineados con los proyectos o sea, con las subvenciones y con lo que Europa apunta, ¿no? Que vayamos hacia un nuevo modelo económico y social. Y por último, y muy importante también, fortalecer esos servicios sociales y fortalecer todo nuestro sistema de protección social, que hay varias medidas que apuntan a ello. En breve ya pues reformaremos lo que son nuestras bases de ayudas sociales de emergencia y vamos a tratar de potenciar también a través de este plan ese, digamos, empleo social protegido. Entonces, bueno, varias líneas de trabajo, mucho encima de la mesa para ir analizando. Hablamos de Reactiva Navarra, hablamos de Plan Impulsa. Son dos cosas que lógicamente, o dos planes que lógicamente van en la misma línea, porque, en fin, nosotros estamos dentro de Navarra y no podemos hacer un plan que se aleje de los objetivos y un poco de lo que se determine a nivel regional, pero cuando hablamos de 2 millones de euros, hablamos de 2 millones de euros del plan para Peralta. Quiero decir que después, si llega algo de Reactiva Navarra o llega algo de esos fondos europeos que van a llegar también a Navarra, pues bienvenido sea, pero en principio este es un plan que comparte objetivos, comparte líneas de trabajo, yo creo que no podía ser de otra forma, pero tiene una entidad económica propia, ¿no? 2 millones de euros es, básicamente, está entre el 30 y el 40% del presupuesto de un año del Ayuntamiento de Peralta. Eso, digamos, que es para hacernos una idea de la magnitud económica que va a tener este plan. Me gustaría que en lugar de cantidades dijeran otros ayuntamientos qué porcentaje de su presupuesto van a destinar a la recuperación. En nuestro caso es entre el 30 y el 40% de nuestro presupuesto anual. Entonces el esfuerzo es muy importante. ¿Por qué podemos hacer este esfuerzo? Porque Peralta ha sido capaz de, digamos, a la vez que realizaba inversiones, ser capaz de ir ahorrando y de tener un remanente que, por supuesto, va a poder utilizar en parte para poder financiar este plan. Pero por eso quiero decir que la situación económica que tiene el Ayuntamiento de Peralta es importante para poder, digamos, avanzar con garantías. Tiene deuda también, que es importante, no tiene deuda, tiene ahorro. Hay ingresos importantes que también, bueno, lo hemos dicho unas cuantas veces, como el tema de Bardenas, en fin, otra serie de... Pero bueno, al final el resultado, de la misma manera que tenemos ingresos, tenemos gastos. Sí. Hemos sido capaces de no solo cuadrar, sino también poder ir ahorrando un poco para ahora mismo pues tener un remanente que afortunadamente ya nos van a poder dejar. Eso te iba a decir, que hemos denunciado y solicitado, ¿no?, muchas veces esa modificación legal para que se pudieran usar los remanentes, no castigar a todo el mundo por igual, a la gente o los ayuntamientos, en este caso, que lo están haciendo bien, dejarles utilizar ese remanente y finalmente, bueno, pues el Gobierno central ha accedido. Yo creo que es una noticia buenísima, porque los ayuntamientos que nos rodean, la mayoría tienen remanentes importantes que van a poder utilizar ya el año que viene, ¿no? Año 2020 y 2021 se van a poder utilizar los remanentes de tesorería porque se suspenden las reglas fiscales, es decir, se suspende la estabilidad presupuestaria, que es lo que nos obligaba a tener déficit cero, y la regla de gasto, que es lo que te obligaba, digamos, a incrementar mínimamente el gasto de un año para otro. Con lo cual, es oportuno, pero también se puede quedar escaso porque el 2021, para desarrollar todo lo que se quiere y para poder hacer esa aportación económica, o sea, a la economía desde los ayuntamientos, pues hombre, sabemos de la burocracia que hay, se está trabajando ahora para agilizar los trámites de contratación, de modificaciones presupuestarias, es decir, dar más flexibilidad y agilidad a la administración para poder desarrollar antes los proyectos y poder contribuir a la economía. Parece, Juan Carlos, que por parte de la oposición, en este caso por parte de Navarra Suma, de UPN, de Navarra Suma, se les hace poca la cantidad
económica. Yo no sé si es una cantidad económica ampliable, por lo menos en alguno de las líneas, ¿no?, de trabajo. Se ha dicho que sí. ¿Podría ser ampliable? Sí, se ha dicho que sí. Vamos, es más, es un plan que desde un inicio se ha dicho, esto es lo que tenemos, sabemos qué pasa con el COVID, hoy tenemos una situación, pero puede haber una situación diferente de aquí a un mes, con lo cual tendríamos que modificar, con lo cual va a haber agilidad, va a haber flexibilidad y va a haber aumento de partidas si fuese necesario. Esto se ha dicho desde el inicio. ¿Qué hemos hecho? Dotarnos de un marco, de un plan base, que evidentemente muchas de esas acciones se van a llevar a cabo porque son necesidades que tenemos y que vamos a seguir teniendo, pero puede haber otras que priorizando pues se pueden dejar para más adelante y se puede modificar partidas para, digamos, potenciar otras que ya hemos recogido, o pueden aparecer otras líneas de actuación nuevas. Por lo tanto, va a tener agilidad, así lo hemos acordado y no sé, bueno, pues que si es un plan escaso, yo creo que los datos hablan por sí solos. Es decir, yo ya he dicho antes que a ver qué ayuntamiento va a invertir el 40% de su presupuesto, entre el 30 y el 40% de su presupuesto de un año en el plan Impulsa. Me gustaría saberlo, y si lo hay, pues creo que es una cantidad más que razonable, y si somos capaces de acertar en las medidas que adoptemos, que creo que sí, que es lo que nos pide la gente, que seamos proactivos y que que empecemos a hacer, aunque nos equivoquemos, ya rectificaremos y corregiremos, pero que hagamos, es lo que nos pide nuestro sector económico y nuestro digamos, nuestro nivel social para que podamos ayudar, modificar y adaptar a estos tiempos tanto nuestra situación económica como nuestra situación social. Hablando de otros ayuntamientos y volviendo un poco a la oposición, ¿no? Me toca a mí hoy hacer de abogado del diablo, aunque bueno, ya hemos hablado también con Carlos Balduz, portavoz de UPN y Navarra Suma, y sabe que, pues que tiene las puertas abiertas para venir y yo creo que mejor que sea él, ¿no?, quien dé un poco los argumentos y las opiniones de UPN en este caso, pero bueno, a través de notas de prensa sí que nos han hecho saber, ¿no?, su sentir en este sentido. Hablamos de una cantidad que, bueno, ya les has contestado, ¿no?, se les hacía un poco. Y luego también desde UPN se ha venido hablando, ¿no? Decían, no es momento para ir, en fin, en contra de medidas, pero sí que se ha hablado como de que otros ayuntamientos, supongo que cuando dices de a ver qué ayuntamientos tienen ese porcentaje en sus presupuestos, te refieres un poquito a ese tipo de comentarios, ¿no? Por parte de la oposición, concretamente en este caso de UPN Navarra Suma, insisten, llevan un tiempo insistiendo en que no se estaban tomando medidas. Era un plan mucho más ambicioso que tomar 4 medidas concretas, ojo, sin quitar importancia a estas medidas, y por eso ha costado el recopilar los datos y el tirar adelante con este plan. Son medidas que pueden llegar un poco tarde, me refiero a medidas directas como pago a comerciantes por gastos que han tenido producidos por el COVID. Mira, cometemos un error cuando pensamos que vamos a salvar negocios. No vamos a salvar ningún negocio. Y nosotros vamos a ayudar a que se mantengan abiertos, pero no vamos, si algún negocio está pensando en cerrar y piensa que con las ayudas del ayuntamiento se va a salvar, yo creo que no es así y no nos tenemos que engañar. Vamos a intentar ayudar a que se mantengan abiertos, y son ayudas, por decirlo de alguna manera, subsidiarias. Es decir, te van a apoyar, te van a ayudar, pero si tú no tienes un mínimo movimiento económico, no tienes una mínima actividad con la que ir tirando, las ayudas de cualquier administración van a ser más bien puntuales, no te van a aportar una continuidad en tu, digamos, desarrollo económico. A partir de aquí, con respecto a lo que preguntabas, cuando creamos al inicio de todo esto un grupo en el que estamos todos los grupos políticos para, digamos, pilotar este proyecto. Hablamos del Ayuntamiento de Peralta, sí, UPN, PSOE y UPI, Peralta, ¿no? UPN, PSOE, UPI, es para que si pensamos que se puede hacer de otra manera, lo digamos. Si acordamos, porque no ha habido, digamos, diferencias importantes en torno a acordar el proceso de cómo se elaboraba esto. Si lo acordamos así, pues lo hacemos. Pero no tiene sentido que una vez que hemos acordado algo, después de haberlo acordado, vayamos diciendo como que yo me sumo a lo que está bien, pero no me sumo a lo que no me cuadra. Oye, perdona, estás formando parte de ese grupo, hemos acordado llevar ese proceso participativo y luego desarrollar un plan que tiene
digamos, mucho más empaque y es mucho más, digamos, completo, porque no solo va a hacer actuaciones puntuales, que las podíamos haber hecho y habernos olvidado del plan, pero hemos decidido este camino, y por supuesto, que digamos, trata de dar respuesta a todos los problemas que nos hemos ido encontrando. ¿Ha costado un poco más? Sí. Esto no es una carrera a corto plazo. Aquí van a llegar meses muy duros, y el Ayuntamiento de Peralta empieza ya a ayudar a su sector. Y ahí va a estar, o sea, ya tiene el plan hecho, ya tiene el documento base hecho y ya tiene su base lista para poder trabajar. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Sin más, en el momento en que veamos, detectemos que hay otra serie de problemas, incluirlos en el plan, pero ya lo vamos a poner en funcionamiento, con lo cual, en el momento que lo pongamos en funcionamiento, veremos si aporta respuestas o no. Pero yo lo que insisto es que se tenían que haber tomado medidas antes, pues que hubieran dicho cuáles y que no hubieran estado de acuerdo con desarrollar el plan de esta manera, sino, oye, nosotros queremos medidas puntuales y no queremos un plan. Pero no lo han dicho, o sea, lo que han dicho es, han hecho su aportación al plan, pero para llevarlo y desarrollarlo de esta manera. Entonces, bueno, no entiendo por qué ahora teníamos que haber hecho, es que a toro pasado tampoco creo que las cosas nos sirvan. Es decir, ahora lo que tenemos que ser, insisto, proactivos, tratar de sacar adelante este plan y tratar de apoyar a nuestro tejido económico y social. Bueno, esas ayudas que han dado muchos ayuntamientos, ayudas puntuales, ¿no? Como decimos, que, bueno, pues que han sido muy bien recibidas por los sectores y que además estaban muy bien, ¿no? Esas ayudas también están incluidas en el plan. Luego vamos a hablar un poco de medidas concretas, porque a veces nos perdemos en palabras como muy de planes, y a la gente lo que le interesa saber es, bueno, ¿y estos 2 millones de euros en qué se van a concretar, ¿no? Bueno, pues luego también lo vamos a comentar, pero me parece importante también conocer la situación. Estamos hablando mucho de la situación epidemiológica, básicamente porque aquí en Peralta la hemos tenido muy complicada. Hemos tenido, bueno, pues primero unos datos escalofriantes en cuanto a positivos, el confinamiento perimetral, después, bueno, pues estamos viviendo, parece que la cosa ya está más tranquila, por lo que nos decían la semana pasada en la residencia, pero eso yo creo que emocionalmente ha sido para todos los peralteses un mazazo increíble. El tema epidemiológico nos ha llevado, o nos ha ocupado, ¿no?, mucho tiempo también de nuestros propios informativos, pero a mí me gustaría también hablar del tema económico. Desde luego la salud es lo primero, eso lo tenemos todos claro, pero una vez de que uno está sano quiere tener trabajo, porque esto también, bueno, pues va como bastante unido. Yo sé que tú sigues mucho los datos de empleo, no ahora, siempre hemos hablado de datos de empleo, es algo que te preocupa. ¿Cómo está la situación a día de hoy aquí en Peralta? Porque leía yo en el informe del Plan Impulsa que desde enero había habido un aumento de un 28% del paro. No sé si hemos conseguido estabilizarnos un poquito. Aquí hay que tener en cuenta varios factores. Primero, la tendencia que lleva el paro normalmente, es decir, en los meses de noviembre y diciembre, estamos hablando en Peralta, noviembre, diciembre, enero, febrero, siempre son meses en los que se incrementa el paro y se mantiene alto hasta que nuevamente llega marzo, abril, ya va llegando el verano y hay más contrataciones y por tanto sale más gente del desempleo y baja el desempleo. Eso suele ser así, yo diría que salvo que ocurran cosas como la que ha ocurrido con el COVID, una situación excepcional, que de repente además lo que nos ha provocado es que de ese máximo en el que estábamos en febrero nos vamos todavía más arriba, ese 28% que apuntabas, pero que en septiembre ya nos daban un dato en el que volvíamos otra vez en datos de desempleo al nivel de marzo, de febrero-marzo, que era cuando arranca todo esto, y podríamos intuir que estamos ya con una situación un poco más normalizada, ¿no? Más estable. Hay que ver ahora cómo se comporta el invierno, el otoño y el invierno, que seguramente pues va a haber un incremento nuevo, ¿no? Digamos el pico vino a ser a los 400 desempleados, algo más, poco más, y hemos bajado ya hasta 330 aproximadamente, o sea, es una bajada importante, pero intuyo que en noviembre y diciembre nuevamente volverá a subir, volveremos a tener más desempleados en el pueblo. Siempre y cuando vuelva a llegar otra vez el verano y consigamos todavía
ese mínimo que se ha establecido en 330, volverlo a bajar más, pues yo creo que estaremos en una línea pues ya correcta, ¿no? de que se irá reduciendo el desempleo, pero hay que verlo a través de los meses cómo se comporta, porque esta situación es bastante incierta y ahora, por ejemplo, todo nos esto pilla a todos de nuevos, además. Porque depende también todas las medidas que se estén tomando, es decir, si tú cierras la hostelería, pues seguramente que va a contribuir a que haya algún desempleado más. Y luego el tema de los ERTEs, que están como en una bolsa Pero aparte. los ERTEs no están recogidos aquí. Claro, por eso, estos que no datos se contabilizan dentro del número de parados, por eso te digo, hasta el 31 de enero que están estos ERTEs vigentes, bueno, pues habrá que ver un poco también, después todos esos ERTEs en una bolsa que espero que no se incorporen muchos a la bolsa de desempleados, pero que puede ocurrir. Con lo cual la situación pues todavía es más preocupante, ¿no? Es decir, a nivel de desempleados sabemos el dato, pero sabemos también que se están aplicando varios ERTEs y bueno, ahí hemos hecho también en la encuesta, preguntamos a las empresas cuántas empresas pues han acudido a un ERTE, cuáles no. La verdad es que la mayoría han acudido al ERTE, eso quiere decir que hay más gente desempleada, ¿no? Aunque sea puntualmente. Entonces, bueno, insisto, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí, por ejemplo, a marzo o abril, que van a ser meses, por lo que están diciendo ya desde otras esferas políticas, están diciendo que van a ser meses complicados y dependiendo de las medidas que se tomen, como es el estado de alarma, pues seguramente que eso va a contribuir a que haya algo más de desempleo. Bueno, como decimos, tenemos ahí el tema de la hostelería, un sector que está siendo muy perjudicado, ¿no? en este caso, pues desde aquí todo nuestro ánimo, es que no nos queda otra. Y este es uno de los temas que, por ejemplo, la hostelería no la citamos como tal, pero sí que entraría dentro de ese paquete de ayudas que puede haber, ayudas directas, ayudas para las inversiones que se han hecho por protección de COVID. Vamos a entrar, si te parece, Juan Carlos, ya directamente en lo que te comentaba, ¿no? Porque muchas veces hablamos de planes, cogemos los planes, hay muchas palabras, muchos puntos, vamos al punto ese en el que podemos enterarnos de cómo van a afectar esas ayudas, qué beneficios directos va a traer ese plan a los vecinos, ¿no? Que yo creo, o a las empresas o a los comercios, en fin, un poco en general, porque habéis abordado, como decías, juventud, en fin, diferentes sectores, industria, comercio, servicios, un poco todo lo que es el mapa económico de Peralta. ¿Alguna cosa ya se ha adelantado al principio? Hablabas, por ejemplo, de los purificadores de aire, que se están colocando, se han colocado, sí, se van a colocar, se han colocado ya, en ¿no? varias aulas, porque queremos ver cómo se comportan esas aulas con los purificadores, si realmente tienen un efecto con respecto a los positivos, a los contagios o no. Entonces estamos viendo eso, ¿no? ¿Y esto impediría que los críos tengan que estar con las ventanas abiertas? No, precisamente lo que te hace es que en invierno no tienes por qué abrir las ventanas, lo cual es una contradicción, ¿no? Tener que abrir las ventanas en invierno, porque además eso también puede perjudicar a la salud de los alumnos que están en la clase, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta con esto y comparamos también con aulas que no lo tengan, ¿no? Se ha puesto 4 en 4 aulas del colegio de primaria, 1 en la escuela de 0 a 3 y 1 en el colegio de 3 a 6. Y en función un poquito de los resultados, la intención es ampliar. Sí, la intención es ampliar. Esto, por ejemplo, por un lado. Por otro lado, va a haber ayudas directas, que seguramente que todo aquel que haya tenido un perjuicio por el COVID va a poder acceder. Que haya tenido un perjuicio, por ejemplo, que haya disminuido sus ventas, se me ocurre. Por ejemplo, ¿no? que haya disminuido sus ventas, no vamos a ser excesivamente exigentes, salvo en aquellos casos excluyentes que sí que vamos a tener en cuenta negocios que sabemos perfectamente que no han tenido, digamos, tanto impacto negativo, ¿no? Evidentemente sabemos que hubo negocios que cerraron, otros que no cerraron, sabemos que hubo negocios que aún habiendo abierto pues han tenido problemas porque otros sectores les han arrastrado, pero sabemos que otros negocios, en fin, no les ha ido mal con esta situación. Por lo tanto, hay que saber diferenciar entre quien ha podido aguantar el tipo y entre quien ha tenido pues problemas, ¿no? Hombre, eso es lo justo también, ¿no? Lógico, o sea, no podemos tampoco hay tantos recursos como para andar, en fin, potenciando lo que ya está potenciado, ¿no? No, a ver, yo creo que ahí también tenemos que ser todos honestos en el sentido de decir, bueno, al final es un dinero público que vaya dirigido a aquellas empresas, comercios, servicios que de verdad
lo necesiten, ¿no? O de verdad se hayan sentido perjudicados. Para eso está el plan. Claro, claro, quiero decir, ¿no? Yo ahí creo que también hay que pedir un poco de responsabilidad. En fin, el COVID-19 está siendo la pandemia de la responsabilidad, pero una vez más, ¿no? Hay que ayudar al que de verdad lo está pasando mal para intentar entre todos también aportar nuestro granito de arena al tejido industrial, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, hay también medidas digamos, de promoción del consumo del comercio, como son los bonos. Bueno, unos bonos, vamos a explicar ya un poquito, Sí. que vendrán también de la Asociación de Comerciantes a contárnoslo, pero que, al igual que está ocurriendo en otras localidades, como por ejemplo Villafranca o Lodosa, pues se va a sacar una cantidad económica, unos bonos. El Ayuntamiento va a poner 20.000 euros, que será, pues subvencionan el 20 o el 30% de la compra. La gente irá al Ayuntamiento y dirá, pues te doy 10 euros y el Ayuntamiento me da un bono de 12, ¿no? Es decir, me subvenciona un 20 o un 30%, dependiendo de lo que acordemos, ¿no? Básicamente es eso. Con esos bonos hay que comprar en los comercios En de los Peralta, comercios de Peralta, lógicamente. sí. Comercio o servicios. O servicios, que de siempre Peralta. digo yo comercios, perdón, comercios o servicios. Entonces, promoción del fomento del consumo, por decirlo de alguna manera, formación, mucha formación, también para personas a nivel subvencionada, entiendo. Subvencionada, sí, sí. Para personas a nivel individual, de acceso a redes, de acceso a sedes electrónicas, tema de certificado digital, etcétera, ¿no? Sí, porque, perdona sí. Juan Carlos, pero nos hemos encontrado en una situación en la que queríamos todos tirar de Internet, porque era una forma de no, en fin, de no estar con gente cuando no era necesario, pero claro, nos hemos encontrado también con muchas personas que no les había tocado y que no tenían conocimientos, y yo creo que ahí, en esa brecha digital, es un momento buenísimo para cortarla, ¿no? Claro, entonces, por un lado, formación, ¿no? A diferentes niveles. Luego está el nivel también del negocio, del pequeño negocio, que también, además de darle este tipo de formación, de acceso, digamos, o de formación en digitalización, también, pues, habrá que dar formación en el sentido de cómo hacer la factura electrónica, cómo, en fin, toda esta serie de cuestiones, cómo moverse con el certificado digital, que habrá negocios que ya lo tengan asumido, pero hay otros que todavía probablemente necesiten de este empujón, ¿no? Luego, subvencionar también la digitalización de los negocios, ¿no? Es decir, que uno puede ser que se haga un planteamiento, decir, pues mira, yo voy a empezar a vender online, ¿no? Por decirlo muy claro, ¿no? Pues que el Ayuntamiento le va a subvencionar e incluso le va a apoyar con un asesoramiento para cómo hacer mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya disteis un primer paso, incluyendo dentro de la web municipal a los comercios de Peralta que quisieron estar presentes en la web y que en el momento de máximo confinamiento, en el primer estado de alarma, bueno, pues cuando no se podía prácticamente salir, ellos también jugándose un poco el tipo, ¿no? Llevaban sus productos a las casas, ¿no? Ese fue un primer paso de este tema de la digitalización. Hay otra línea también, un proyecto de o plataforma o aplicación donde cada comercio o servicio se pueda promocionar, pueda tener su escaparate, e incluso queremos, si es posible, que se pueda hacer, digamos, la venta online, ¿no? También que se pueda a través de... O sea, extraerlo de la web municipal, digamos, sí, y utilizar una plataforma solamente para eso, ¿no? Para eso, exactamente. Entonces, bueno, esto va a requerir de un esfuerzo importante, de hecho tiene una partida, creo que era pues 20.000 euros aproximadamente, y bueno, pues va a haber que darle una vuelta importante a esto, ¿no? Y va a llevar trabajo, pero también en ese sentido, ¿no? Luego, asesoramientos, ¿en qué sentido? No solo en el sentido de la digitalización, sino también en cómo acceder a otras subvenciones por parte de Gobierno de Navarra, Estado, etcétera, ¿no? A veces esto pues se necesita, ¿no? En negocios, personas autónomas, etcétera. Luego, en el plano ya de estudiantes, ¿no? Ahí vemos como... Perdona un segundo, para dejar ya esto cerrado. Hemos hablado de ayudas directas, entiendo que ahí te refieres un poco a los gastos que hayan podido tener los comercios, volvemos un poco a lo que otros ayuntamientos ya han hecho, para la protección contra el COVID. Pantallas, geles, un poco lo que es máscaras, lo que es un poco la protección del COVID, ¿no? Del COVID, sí. Luego está digamos, el ámbito ya más estudiantil, ¿no? Tenemos gente que acaba la carrera y lo que queremos es ponerles en contacto con empresas de la localidad, que haya retos, que los puedan abordar, proyectos comunes. Queremos también dar un conocimiento de las empresas a la gente que está estudiando para que se sepa también, las empresas de la localidad, qué se fabrica en Peralta, qué se hace, y oye, pues igual hay algún estudiante también que reorienta un poco en función de si se quiere o no se quiere estudiar
Peralta. Eso es importante, ¿no? También que los jóvenes de Peralta puedan quedarse a trabajar aquí, bueno, no solamente los que estén menos cualificados, que lógicamente ya lo hacen, sino también aquellos jóvenes que terminan su formación y están extraordinariamente preparados, ¿no? Que revierta un poco en Peralta, ¿no? Revisión de las bases que tenemos actuales de contratación. ¿En qué sentido? Potenciarlas un poco más, en el sentido de seguir promocionando la contratación, adaptándola a los tiempos actuales. Y además... Eso hablamos de las ayudas que ya tiene las ayudas para la contratación de las empresas, pero además, digamos, al emprendedor apoyarle más todavía. Es decir, aquellas personas con una serie de requisitos, aquellas personas que vayan a emprender, darles un empujón económico y recogerlo en estas bases también, ¿no? Es decir, en el ámbito económico, todo aquello que sea susceptible de apoyo ahora mismo tiene una línea que si no está, se parecerá mucho, ¿no? Apoyo, como digo, en la línea de lo que nos va a llegar, ¿no? De esas exigencias de digitalización y de movimiento a distancia, pero también en el ámbito social. Como decía, hemos montado 2 cabinas que van a ser esa infraestructura que vamos a necesitar para que todos los colectivos vulnerables que no tengan medios ni formación puedan hacer, trámites a distancia. Se me ocurre que los que más problemas tienen, las personas de la tercera edad, que tienen para viajar igual a otros lugares, para hacer una serie de gestiones que probablemente puedan hacer a distancia con un poco de apoyo desde la administración. Bueno, dos cabinas que ya comentamos aquí en el informativo, comentó nuestra compañera María Basarte, que están justo en la planta baja del ayuntamiento, además total accesibilidad para que no haya ningún problema y que, bueno, pues que están ahí para usar. Entiendo que también con el apoyo de algún técnico del ayuntamiento en el caso de que necesiten, porque desconozcan, ¿no?, cómo se utiliza. Básicamente lo que van a tener es alguien que les va a recibir a través de la pantalla, no van a tener que hacer absolutamente nada. Otra cosa es que si hay que mostrar algún papel, hay un escáner, bueno, es muy sencillo, pero bueno, ya alguien les pero diría, con instrucciones o siempre, instrucciones, pues control también del mano, COVID, ¿no? Para que haya higiene de manos, entre con mascarilla, etcétera, ¿no? Bueno, esto es, digamos, una base la base de trabajo que, digamos, con la que queremos trabajar todo eso que estamos hablando, ¿no? Esas gestiones a distancia, ¿no? Y ya lo estamos haciendo, de hecho, ya hemos mantenido contacto con la administración local del Gobierno de Navarra para decirles que no es solo un proyecto interesante para Peralta, sino también para otras zonas rurales, ¿no? Entonces, en ámbito social también queremos revisar lo que son las bases de las ayudas de emergencia, sobre todo en este momento puntual. Luego, en otra situación, digamos, más estable, ya revertiremos la situación, pero ahora mismo tenemos que revisarlas y ser capaces de adaptarlas a los momentos que estamos viviendo para poder ayudar a la gente puntualmente. Y luego está la otra línea también importante del tema social, que es potenciar el empleo social protegido. El empleo social protegido sabemos que es una subvención que llega a las mancomunidades de servicios sociales y se contratan una serie de trabajadores. Nosotros queremos implementar las horas y implementar el número de trabajadores poniendo recursos desde el propio ayuntamiento, ¿no? Entonces nos parece que es una forma también de crear empleo y apoyar a una parte social bastante que tiene más problemas para la reinserción, ¿no? Entonces, en el ámbito social, en el ámbito de mejora de lo público, ya he hablado antes de las inversiones que queremos hacer tanto en el comunal, con ese riego por aspersión que va a suponer, pues, eficiencia a la hora de consumo de agua. Claro, estamos hablando, perdona Juan Carlos, de comercio, servicios, industria, pero también hay ayudas e inversiones para la agricultura, ¿no? Exactamente, una de las mayores inversiones va para la agricultura, pero también en ese sentido que le queremos dar de fomentar, de potenciar la agricultura ecológica, en las ordenanzas que elaboremos para la adjudicación de los nuevos lotes comunales vamos a priorizar en lo que es la agricultura ecológica, es decir, no sé de qué manera lo recogeremos, ahí la secretaria tendrá que ver un poco cómo, pero dar prioridad a quienes vayan a promocionar la agricultura ecológica. Pero además, porque al final es la línea que nos están marcando desde Europa, o sea, todo lo que es la economía circular, todo lo que es el cuidado del medio ambiente, en fin, es donde van a venir también la mayor parte de las ayudas de Europa. Entonces, si no nos queremos quedar atrás, nos tenemos que subir al carro, ¿no? Pero además, eficiencia energética, es decir, otra de las líneas, además de la transición ecológica, ¿no? Bueno, que hay, por cierto, cómo va el tema de, aunque hagamos ahora aquí un paréntesis, cómo va el tema de las placas solares. Bueno, pues realmente va bastante avanzado. Preveíamos que iba a entrar el proyecto a mitades de noviembre, la última reunión que tuvimos ya
tanto con la ingeniería como con Iberdrola, hablamos de principios ya del mes de noviembre que meterán el proyecto ya al Ministerio y al Ayuntamiento. Han mantenido ya reuniones con la delegación del Gobierno para ver cómo coordinarse y bueno, daban por hecho que sería entre la primera y segunda semana de noviembre cuando metan el Porque ahí también hay que recordar que estamos hablando de muchísimo dinero para el Ayuntamiento de Peralta, además de otros beneficios. Va a depender del visto bueno que nos den en cuanto a la capacidad que tenga el parque, pero si son en torno a 250, entre 250 y 300 megas lo que se acepta finalmente, estaremos hablando entre 750 y 900.000 euros anuales para el ingreso corriente del ayuntamiento, que para que la gente se haga una idea, estamos hablando de prácticamente una sexta parte del presupuesto que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Peralta, bueno, que incrementaríamos. Casi 1 millón de euros de ingresos anuales durante unos cuantos años. ¿30 eran? 30 años, pero con seguramente 2 prórrogas de 5 o 40 años. Sí. Pero luego también, bueno, pues todo lo que es ese dinero que va a entrar ya en breve en cuanto empiecen las obras, de todos los impuestos, de ICIOs, que ahí también estamos hablando de muchísimo dinero. Yo hablaba de esos 750 900.000, depende de los megavatios. Sí, una vez que ya esté en eso marcha. Es de IAE y de arrendamiento de tierras IAE y el IBI. Eso sería de esos 3 impuestos. Pero luego está el primero, que es inicial y solo es el primer año único, es el ICIO, que bueno, pues sería en torno a... hay que ver, ¿no? Es el 2% del coste de la obra, no sé cuál será el presupuesto total, porque todavía no hemos visto el proyecto. Pero estamos hablando de mucho dinero. Pero claro, el 2% de una inversión de en torno a 250 o 300 millones de euros, pues se puede sacar la cuenta, mucho ¿no? Dinero. ¿Y eso cuándo podríamos tenerlo ya en el ayuntamiento? Pues eso cuando se sepa el proyecto. proyecto. Yo aquí como si me lo fuesen a meter en casa. No, bueno, pues cuando se... Claro, porque ahora se mete el proyecto, pero ahora habrá como un año de lo que es la tramitación, de conseguir los permisos, porque claro, aquí tiene que informar el Ministerio, el Gobierno de Navarra, el Departamento de Medio Ambiente, Comunales, Ordenación del Territorio, tienen que informar. Y bueno, pues nosotros también estamos haciendo un cambio de plan urbanístico que teníamos que hacer para habilitar todas las parcelas para que se puedan instalar renovables, ya lo tenemos ya gestionado y lo vamos a aprobar en breve. Y también pues tenemos que hacer la desafección del comunal, que también lo estamos hablando con comunales. Pasito a pasito. Pero bueno, esto va a ir paralelo a los informes que pueda emitir el Gobierno de Navarra y seguramente que lo tendremos aprobado antes de que esto suceda. Vamos a recordar dónde se va... Sí, bueno, esto es en terreno comunal, en los términos de los quemados, principalmente hay un parque, y luego los otros 2 están en La Ladera y en Cabizgordo. Bueno, pues importante también ese proyecto del que venimos hablando mucho tiempo. Esto es un que viene el lobo en positivo, y tenemos muchas ganas de que venga. Esto enlaza, evidentemente, porque hoy veía la presentación de Navarra Green, que es, digamos, todos esos proyectos que se quieren desarrollar en línea con lo que marca Europa, ¿no? Con esas subvenciones, y precisamente se hacía alusión por la parte de desarrollo económico a que necesitamos desarrollar potentemente el tema de las renovables, ¿no? Porque va a ser clave. Navarra siempre ha sido una comunidad importante en este tipo de energía, ¿no? Con los molinos, con placas solares. Y más que lo va a ser. Hubo ahí un pequeño parón por una cuestión legal, pero a ver si de nuevo retomamos un poco todo, ¿no? Y más que lo va a ser, ¿no? Por los proyectos que están entrando, ¿no? Pero bueno, pues eso, lo que decía, que de las renovables, esto es un proyecto importante que también tiene su parte de, digamos, de autoconsumo o de ver de qué manera en lo público nos aprovechamos de este parque, ¿no? Ahí estamos hablando un poco con la propiedad para ver a qué acuerdo podemos llegar, porque era una de las partes del acuerdo marco que llegamos en su inicio, ¿no? Cuando marcamos las condiciones por las que se instalaba el parque. Pero recogido ya en el plan Impulsa y sobre las energías renovables, en lo que sí hacemos alusión es, punto 1, trabajar en la eficiencia energética de todos los edificios públicos, que además esto lo tenemos recogido en el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, con lo cual vamos a trabajar en 2 sentidos, pero lo que es la inversión puramente, eso se mete ya en el digamos, plan Impulsa, que estamos hablando de, pues, por ejemplo, ahora con los vestuarios que hay en el pabellón 1, vestuarios, pues ahí hablar desde la eficiencia en lo que es calefactar los propios vestuarios hasta el tema de instalación de LED, con lo cual reducir el consumo y
y bueno, pues ser eficientes, ¿no? Con lo que claro, marca... estamos hablando de instalaciones municipales claro, que podemos pensar en la Casa de Cultura o en el Ayuntamiento, pero claro, también en esos vestuarios que los utiliza muchísima gente al día, bueno, incluso en el tema de la Casa de Cultura también, que ese salón se utiliza también con los espectáculos. Pero no nos quedaremos solo ahí, estaba poniendo un ejemplo, pero cuando hablo de todos los edificios públicos, pues estamos hablando de Casa de Cultura, estamos hablando de instalaciones deportivas, que ahí está previsto cambiar a LED toda la iluminación, estamos hablando del ayuntamiento, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué medidas se tomarán ahí? Pues yo creo que tenemos que hacer un proyecto en cada edificio y bueno, y a partir de ahí hacer un proyecto que no solo sea de eficiencia energética, sino también de autoconsumo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no va a ser todo de golpe, pero a lo largo de estos 3 años tenemos que ser capaces de, en la medida de lo posible, si no son todos, que casi todos los edificios públicos, como mínimo, sean eficientes energéticamente y, a ser posible, pues que una parte de ellos pues pueda tener, digamos, pueda haber autoconsumo, ¿no? Bueno, pues interesante, sin duda alguna. Hablábamos en ese plan Impulsa, vamos a cambiar un poco de tema, las medidas se irán poniendo, las líneas de trabajo se irán poniendo en marcha, estáis dando ya prioridad a todo el tema de bonos, ayudas directas, etcétera, etcétera, ya se está trabajando por parte de Secretaría en los convenios, ¿no?, necesarios para poder sacarlos adelante y que esto se aligere, por lo que me comentabas antes, pero hay otros temas también que me gustaría abordar, aprovechando que estás con nosotros. Hablábamos de la importancia también que en el plan Impulsa se le da a la agricultura, concentración parcelaria, en fin, un poco todas las obras de las que ya hemos hablado otras veces, y últimamente en redes sociales, que a mí tampoco es que me guste sacar, ¿no?, los temas de las redes sociales, pero bueno, en este caso sí que me parece interesante, sobre todo porque las personas que han escrito los comentarios me parece que es gente que tiene criterio para, de alguna manera, bueno, pues opinar, ¿no?, en este sentido. Hablaban de los humedales y del daño que se está produciendo en nuestros humedales. No sé si de alguna manera te ha llegado este tipo de comentario, claro, porque muchas veces decimos las redes sociales, es que nos estamos acostumbrando a que las redes sociales sea palabra de Dios, con permiso, y muchas veces, claro, si este tipo de comentarios no se hacen donde se tienen que hacer, por mucho que estén en redes sociales, no hacemos nada, ¿no? No sé si te han llegado, ¿no? Sí, hombre, yo entiendo que medioambientalmente, cuando se toca algo, no vas a hacer luego una copia exacta de lo que estás tocando y se provoca un daño que luego para mucha gente es irreparable, bueno, y de hecho lo es, ¿no? Pero claro, en materia medioambiental, quien tiene la potestad de decir sí o no a un proyecto en lo referente a la parte medioambiental es el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. El proyecto de la concentración es un proyecto que ejecuta el Gobierno de Navarra de acuerdo con los sindicatos de riegos, en este caso son 2, y que, bueno, se desarrolla una concentración, o sea, una concentración parcelaria, se desarrollan unas obras, pero ojo, hay también una serie de concesiones en las que se cede una parte de los terrenos mayor de lo que está establecido por la ley para uso ambiental y se tiene que dejar en condiciones y como marque el Departamento de Medio Ambiente. Es evidente que cuando tocas algo, pues ya lo has tocado. Es decir, y por mucho que Medio Ambiente diga, no, pero se van a hacer estos corredores medioambientales, se va a dejar esto en condiciones, pues para quien, digamos, veía que esa zona estaba bien como estaba, pues no se va a quedar igual, ¿no? Pero insisto, si aquí hay un proyecto que ejecuta el Gobierno de Navarra y que Medio Ambiente, que es a quien acudimos cuando vemos que hay algún atropello por ahí, ha dado el visto bueno y ha dicho en estas condiciones se hace el proyecto, pues es lo que se está haciendo. Otra cosa hubiese sido, no, el ayuntamiento ahí tiene su parte de comunal y como mayor propietario que es, pues hombre, sí que tiene voz, ¿no? Y incluso voto, pero realmente a la hora de ejecutar el proyecto en su totalidad, el ayuntamiento tiene 112 hectáreas y la totalidad de lo que se está actuando son 1.200 hectáreas. Entonces, claro, tiene una parte importante, pero vamos, tampoco viene a ser el propietario total, ¿no? Entonces, insisto, Medio Ambiente ha determinado que en esas condiciones se hace el proyecto y otra cosa sería que lo que se está haciendo no se esté ejecutando conforme está establecido en el proyecto, que para eso los guardas forestales de Tafalla están aquí pues prácticamente a diario y si se les llama, pues vienen cuando se les llame. Y precisamente cuando se habló de esto de los humedales, vinieron y se ejecutó las acciones con ellos delante. Es decir, en fin, yo entiendo que haya gente que no le pueda gustar o que no lo acepte o no lo apruebe,
pues realmente es el departamento el que ha dado su visto bueno a la ejecución de ese proyecto. Bueno, pues humedales, ahí está, ¿no? La opinión técnica, como dices, que de alguna manera, bueno, pues puede gustar o no, pero es un poco lo que hay. Otro asunto también, el agua de boca, que estamos ya cada vez más cerca, nos estamos enterando además de que en Mairaga se está aprobando ya la entrada, ¿no?, de diferentes localidades, por ejemplo Falces lo va a hacer pasado mañana o mañana, dentro de lo que es la Mancomunidad de Mairaga para el tema de agua, aunque continúen en Ribera Alta para el tema de residuos. Cada vez son más los ayuntamientos que ya están llevando a sus plenos esa entrada, ¿no?, en Mairaga para poder aprovecharse de ese agua de boca que todos estamos esperando tanto. Bueno, nosotros ya estamos en Mairaga, pero entiendo que nos toca un poco también esperar en este caso a que todos los ayuntamientos decidan si sí, si no, se concluya con el tema burocrático y llegue el agua de una vez. ¿De qué fechas estamos hablando? ¿Se puede hablar de una fecha? Todavía no, pero lo que sí se da un paso muy importante este jueves en comisión en asamblea de Mairaga, donde se aprueba tanto el informe necesario para solicitar la concesión de agua como esa solicitud de concesión tanto para los pueblos del Valle del Aragón como para Peralta y Falces en este caso, ¿no? Porque Marcilla finalmente ha dicho que no. Entonces, Marcilla ha dicho ya que no entra en Mairaga. Sí, Marcilla ha contestado que no. Entonces, realmente este informe consiste básicamente en determinar, digamos, los suministros, o sea, las fuentes de las que se abastece todos los pueblos de Mairaga, y explicar que se necesita el agua del canal pues para abastecer a toda una serie de pueblos, ¿no? Y en base a eso pues también dejar garantizado también el suministro en caso de que fallara el agua del canal de Navarra, en el caso de Peralta a través de los pozos que existen ahora, ¿no?, de los que nos suministramos el agua, y en el caso de la zona de los valles del Aragón, o sea, del Valle del Aragón, de la planta del Arrate, ¿no? Básicamente, como digo, se aprueba ese informe y se aprueba también la solicitud que hacemos a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que esta creo que tiene un tiempo para contestar, espero que no sea mucho, para contestarnos ya si conceden o no conceden. Y una vez que se conceda ya podríamos empezar a consumir, claro. Bueno, pues a ver si es cuanto antes, que estamos todos, yo creo que ansiosos y deseosos. Las obras de la trasera Sancho Fuerte, que también han comenzado ya. Han comenzado, bueno, esta ha sido una obra que nos, sobre todo en el trámite de licitación, pues nos dio muchos problemas, pero finalmente, bueno, se adjudicó y ya han empezado. Pues bueno, tienen 4 meses para hacer. El día 10 de octubre se firmó el acta de inicio de obras. En teoría, pues tienen octubre, noviembre, diciembre y enero, aproximadamente hasta mitades de febrero, para la ejecución de la obra. Bueno, pues otra buena noticia también. Sí. Y por concluir, salvo que quieras comentar algún asunto más, volvemos a hablar, porque lo ha hecho Navarra Suma, a través de un boletín que ha buzoneado en los domicilios de los peralteses. El impuestazo de UPI es como titula este boletín. Habla de esa ponencia de valoración, habla del gravamen del 0,25% en la contribución urbana. La rústica, bueno, pues ya sabemos todos que no se ha modificado, y habla sobre todo también, que yo creo que aquí un poco la novedad de cara a la opinión pública o a los vecinos puede ser el subtítulo, ¿no?, que dice que el alcalde podría haber solicitado el pago en plazos y no lo hizo. Yo creo que del tema de la contribución ya hemos hablado, de esa subida. Si quieres, brevemente podemos comentarlo, y luego también pues saber tu opinión en cuanto a esa posibilidad de que se hubiera pagado a plazos y que, según Navarra Suma, no se hizo. Vale, vamos a ver, esto primero es que ha sido aprobado, ha habido varias aprobaciones de esto, ¿no?, y todas han sido aprobadas por unanimidad. En todo caso, con respecto al título, no sería el impuestazo de UPI, sería el impuestazo del Ayuntamiento de Peralta apoyado por Navarra Suma, o por UPN en su momento, porque esto arranca en el 2017. Esto es una actualización de valores, de los terrenos, de los edificios, etcétera, que hay que tener el planeamiento urbanístico aprobado para poder, digamos, ya actualizar con ese plan acorde, ¿no? Entonces se aprueba el planeamiento en el 2017 y a partir de ahí se inicia todo este proceso, que es un proceso... ¿Obligado por ley?
obligado por ley cada 5 años. Nosotros desde el 2002 no lo hacíamos. Porque no había ese plan urbanístico. Porque no estaba el plan urbanístico y porque se dilató muchísimo la aprobación. Por eso no se ha estado actualizando y ahora llega una modificación de valores importante, pero claro, porque desde 2002 no se aprobaba una revisión de la ponencia, que por cierto, en 2002, en esa revisión, hubo gente que le tocó subir los valores y que ha estado pagando durante todo este tiempo por encima de... Y sin embargo ha habido mucha otra gente que digamos, el que se dilatara por encima de lo que marca la ley, pues le ha venido bien y no ha tenido por qué pagar más, ¿no? Claro, digamos que ha sido un pago aplazado, ¿no? O sea, aplazado porque por el tema de que no estaba aprobado el plan urbanístico no se podía actualizar, con lo cual se han aprovechado, entre comillas, un poco de eso, parte de los vecinos, porque otra parte lo estábamos pagando. Lo estaban pagando, sí, otra parte lo estaba pagando. Entonces, ¿por qué esta subida? Pues evidentemente porque en la actualización de los valores, al pasar tanto tiempo se produce, no en todos, en algunos casos se produce una subida y en otros o se mantiene o baja, como ha sido el caso más claro que ha sido el de la rústica, que ya simplemente con el hecho de que baja el coeficiente que se aplica del 0,8 a 0,25, pues bueno, entonces básicamente esto es lo que se hace. Esa actualización no es una actualización en la que el ayuntamiento diga sube, no, hay una serie de parámetros, una serie de estudios que para eso se le encarga el trabajo, en este caso a Tracasa, y realmente las indicaciones que se dieron a Tracasa, oye, en la medida de lo posible, que tendamos a quedarnos como estamos, en la medida de lo posible, porque legalmente ellos tienen una serie de mínimos que aplicar y los tienen que aplicar, porque la ley hay que cumplirla, ¿no? Bueno, pues se produce ese aumento. Todo esto lo aprobamos todos. Entonces, si lo aprobamos todos, no sé a qué viene ahora el hecho... ¿De qué año estamos o qué estamos hablando? 2017 arranca la primera aprobación. Aprobación de donde se dice, pues bueno, hay que actualizar los valores esto, hay que hacerlo. Y hay que encargar esto. Bueno, incluso se acuerda ya encargarle a Tracasa y tal. Bueno, todo esto pues lleva un proceso prácticamente de 2 años, entre que se hace toda la actualización, claro, esto es un trabajo bastante engorroso y cuesta tiempo. Se mantienen varias reuniones. Invitados estamos los 3 grupos políticos a esas reuniones con Tracasa, donde se nos va explicando el procedimiento. Por cierto, Navarra Suma no acude a ninguna. Es decir, pero si no pudieron acudir, podían haber preguntado, pero no a mí como alcalde, sino a Tracasa y a la secretaria de intervención, etcétera. Sí, porque de hecho la representante, la técnica de Tracasa, ha estado en el ayuntamiento atendiendo las consultas ha tenido una predisposición total. Para el tema de alegaciones, por supuesto, porque está obligado, pero también para explicarle a la gente las dudas que tuviera con respecto a este proceso. Entonces, bueno, lo mismo podía haber hecho Navarra Suma, haber quedado un día con ella, oye, ¿cómo va esto? Que está el alcalde aquí pasándose de listo y está diciéndote que subas por encima de... cosas así, ¿no? Entonces, se hubieran dado cuenta de que no es así. Es más, con respecto al coeficiente, acordamos poner el mínimo que establece la ley. Nosotros teníamos en el 0,29 y bajamos al 0,25. Bien. Entonces, mi duda con todo esto, cuando sacan pero vamos a ver, si lo habéis apoyado, si realmente no hay margen para... ¿por qué ahora venimos con toda esta historia, ¿no? El momento es inoportuno, pero si lo hubiésemos sabido en el año 2019, si hubiésemos sabido que el COVID iba a estallar en el año 2019, que es cuando ya sabemos que se aplica en el 2020 la revisión de los valores, pues seguramente que hubiésemos intentado hacer algo. El fraccionamiento. Claro, me achacan a mí con el tema del fraccionamiento, que yo no he aplicado ese fraccionamiento. Si lo sabían ellos, ¿por qué no lo pidieron? Que lo hubieran pedido ellos. A mí me ocurrió lo mismo que a ellos. Si a mí en ese momento, ni desde Secretaría ni desde Intervención, se me dicen, tienes la posibilidad de hacer un fraccionamiento, pues evidentemente yo tampoco lo sabía. Y como no lo sabía, porque realmente si lo llego a saber, de verdad, independientemente de COVID o no, ese fraccionamiento se aplica. Detectamos esta posibilidad en abril de este año, de 2020. Me lo traslada la secretaria, tenemos esta posibilidad. Oye, pues vamos a hacerlo. Nos ponemos a trabajar en ello, encargamos a Tracasa que vuelva a revisar los valores para ponerlos con el fraccionamiento correspondiente y en el momento ya que vamos a iniciar con todo, dice la secretaria, no podemos, teníamos que haberlo aprobado en 2019. Pues lo siento, pero si a mí, de la misma manera que se me asesoró en abril que existía esa posibilidad, no se me dice el año anterior, pues es que evidentemente, mira, mi vida da para lo que da y como alcalde yo tampoco puedo estar
a decirle a mi asesor cómo me tiene que asesorar. Claro, no, es que aquí... Lo mismo que les ha ocurrido a ellos. Evidentemente, nadie les ha dicho nada. Es que hay asuntos legales que, bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo, hay asuntos legales que tampoco podéis tener conocimiento de todo, y precisamente para eso el ayuntamiento tiene técnicos, ¿no?, que son los que se encargan de alguna manera, pues de asesoraros y de deciros las posibilidades que hay en cada uno de los asuntos que Pero se si llevan nos hemos encima de la tirado, mesa, Jayone, ¿no? nos hemos tirado años, los años que ha durado esto, 17, 18 y 19, diciendo, por favor, que nos quedemos lo más parecido, que nos deje la ley a como estamos. Es decir, que no se nos vaya, dentro de que sabíamos que, bueno, que iba a haber modificaciones importantes porque legalmente, viniéndote al mínimo, iba a pasar esto. Si nos pegamos 3 años con esto, ¿cómo no vamos a fraccionar las subidas si hubiésemos tenido conocimiento en ese momento? Bueno, realmente esto es lo que ha ocurrido. Insisto, no me parece o sea, es que me parece muy feo el hecho de estar diciendo que el alcalde no ha hecho esto porque no ha querido. Pero ¿en qué te basas para decir que yo no he hecho esto porque no he querido? ¿En qué te basas? ¿Acaso vas a venir y vas a decir que yo lo sabía y que no lo quise hacer? Es que realmente creo que no se puede presuponer tanta maldad en ese escrito. Y luego que tengan claro una cosa, aquí somos responsables todos en el momento que aprobamos por unanimidad las cosas. Lo que no podemos es agarrarnos a lo que nos apetece y a lo que no nos apetece no. Es decir, tú en el momento que votas a favor de una cosa, votas a favor para lo bueno y para lo malo. Lo que no se puede decir es, no, es que yo he votado, pero a mí parece más o menos como que yo les he engañado, ¿no? O que yo les he ocultado la información. No, señor. O sea, la información ha estado a disposición de ellos y de todo el público. Incluso ha habido gente que se ha molestado y ha hecho alegaciones porque no estaba de acuerdo con lo que le tocaba. O sea, garantía de que ha habido un proceso de transparencia. Son 3 años. Ha habido diferentes procedimientos de alegaciones, de exposiciones públicas, de la creación de la comisión mixta que ha ido a defender esas alegaciones con riqueza territorial, de la Comisión de Hacienda del Gobierno de Navarra. Es decir, aquí se lleva un proceso muy largo, muy extenso, y Navarra ha tenido muchísimo tiempo para hacer las preguntas que quisiera. Hombre, lo que llama un poco la atención, entiendo yo, bueno, insisto que se le ha invitado se le ha informado al portavoz de Navarra Suma de que iba a tener lugar esta entrevista, y se le ha invitado, lógicamente, al igual que también se le invitará a la portavoz del Partido Socialista, como hacemos siempre. Luego otra cosa es que accedan o no accedan a venir, pero bueno, yo creo que ustedes ya saben cómo trabajamos y que les doy fe de que siempre se invita a las 3 partes para que den sus opiniones. Hablaremos, lógicamente, con Carlos Balduz en el caso de que quiera venir a dar el punto de vista de Navarra Suma sobre este tema, pero llama mucho la atención que haya sido aprobado por unanimidad, porque entiendo que cuando uno aprueba algo sabe, no sé, pues de alguna manera, ¿no?, lo que está aprobando, y bueno, pues a ver lo que dicen ellos de este tema, y también, bueno, pues del tema de los pagos en plazos. Juan Carlos, pues hemos hecho un repaso, en fin, sobre todo al plan Impulsa, que era en estos momentos lo que más nos interesa. Te iba a hacer una pregunta, bueno, te la voy a hacer, tú me contestas lo que puedas contestarme. En fin, tú que estás muy en contacto con vicepresidente Remírez, con Santos Indurain, consejera de Salud, que son las 2 personas que siempre nos informan, ¿no?, a su vez en ruedas de prensa cuando hay algo más o menos importante, la presidenta María Chivite, un poco todo el engranaje que toma las decisiones en Navarra. ¿Cómo ves el tema? Bueno, pues el tema hay que irlo viendo día a día, y hay que ir viendo ese parámetro, ¿no?, esos 2 parámetros fundamentales que son el número de contagios y el número de camas de hospital, ¿no?, básicamente, principalmente eso. Y eso es lo que nos va a marcar, lo que nos va a guiar, pues el desarrollo posterior, ¿no?, las medidas que se tomen, la afección que tengan en el ámbito social, en el ámbito económico. Pero lo que sí está claro es que el primer objetivo principal, y así se está trasladando en todas las reuniones, es reducir el número de contagios y, por lo tanto, reducir esa posibilidad de muertes, porque no olvidemos que detrás de todo esto hay muertes, y también pues esas hospitalizaciones y esas UCIs, que como las saturemos, pues evidentemente no solo tenemos COVID, tenemos muchas otras cosas, y creo que bueno, pues que entre todas y entre todos tenemos que hacer lo posible por bajar esa cifra, ¿no? Y eso es ese es el objetivo principal. Yo tengo que decir que
que veo a todos los colectivos muy implicados, digo, policías, gobierno, diferentes claro, los que nos tenemos técnicos. que implicar somos los ciudadanos, Pero tengo que decir que hay una parte de la sociedad que no está implicada. Y esto es así, es decir, yo sé que no es muy popular, ¿no?, decir esto, y que es lo más fácil de todo es echarle la culpa al alcalde porque el alcalde no manda a los policías y porque, bueno, pues si lo quieren hacer que lo hagan, ¿no? Pero sabemos perfectamente que sin colaboración ciudadana, sin digamos, llevar en serio, muy en serio, las recomendaciones o las obligaciones que está estableciendo, en este caso, los gobiernos, pues difícilmente vamos a conseguir reducir esa cifra de contagios digamos, en un plazo más o menos rápido y ágil, ¿no? Luego, la enfermedad tiene muchas complicaciones, y aunque hagamos las cosas bien, es evidente que podemos caer contagiados, ¿no?, porque esto no es blanco o negro, ¿no? Pero sí, hay una parte importante que es que si cumplimos con las medidas y con las recomendaciones, pues seguramente que ni vamos a tener medidas tan duras como las que estamos teniendo ahora, y ni se va a repercutir en el ámbito social y económico como se está repercutiendo ahora. O sea que en mano de todas y de todos está pues el guardar ese distanciamiento social, el utilizar esa mascarilla y el ahora mismo limitar las reuniones en el ámbito privado a los convivientes. Claro, pues no hacemos nada si cerramos la hostelería, perjudicando seriamente la economía, ¿no? Y bueno, pues la economía además de muchas familias, y después nos reunimos en huertos, en casas, en bajeras, en fin, que al final, ¿no?, tampoco estamos solucionando el tema. Así que, bueno, es que es lo que decimos siempre, o sea, es que la teoría yo creo que nos la sabemos todos. ¿Qué hay que hacer? Nos lo sabemos todos porque es muy sencillo, o sea, esto no es ninguna fórmula matemática complicada. Y tampoco se le pide a la gente que sea perfecta. Si no se pide eso, si se pide No, si aquí el que más, el que menos, claro. En algún momento dado, mira, yo hoy me he bajado del coche y he venido hasta la tele sin mascarilla, hasta que me he cruzado con una persona que llevaba mascarilla y he dicho, ay, madre mía, que no llevo la mascarilla. Quiero decir, que es que en algún momento todos podemos un poco meter la pata o fallar o hacer algo mal, pero claro, que no sea una cosa continuada ni excesivamente grave. Tú te puedes olvidar la mascarilla cuando te bajas del coche. Pero si preparas una fiesta en una casa, en una huerta, etcétera, no, lo estás haciendo intencionadamente, claro, ¿no? Entonces, pongo ejemplo eso, como puedo poner muchos otros ejemplos, ¿eh? Es decir, o la persona que no es solo una vez, que es diariamente, que no va con la mascarilla, es decir... ¿Se están poniendo multas en Peralta? Sí. Pero no hay gente también que se queja, ¿no? Pero no es la solución. No, claro, no es la solución, pero quiero decir, la gente que está haciendo las cosas bien, Juan Carlos, al final ve que hay un grupo de gente que lo está haciendo mal, y entonces dice, bueno, pues por lo menos que les multen a ver si espabilan. Pero cuando digo no es la solución, es evidentemente que es lo que hay que hacer. Si alguien no cumple, hay que sancionar, porque así está establecido. Pero no es la solución para evitar contagios. Es decir, cuando le sancionas a alguien, es porque ya lo ha hecho mal, y probablemente... se haya contagiado, claro, por lo que ha hecho, ¿no? O haya estado en disposición de contagiarse porque no ha estado protegiéndose, ¿no? Entonces, quiero decir que las multas llegan cuando ya has hecho las cosas mal y por lo tanto te has desprotegido y te puedes haber contagiado. Por eso no evitan contagios. Sí, pero en este caso con la multa sí que se consigue un bien social, pero aunque no se consiga un bien sanitario. Es lo que hay que hacer y es lo que estamos haciendo. Claro, yo ya lo dije la vez anterior cuando estuve aquí, ¿no? Es decir, cuando se dice más mano dura o todas estas cosas, realmente no, es imposible llegar a todos los incumplimientos que se están produciendo, y más cuando se pueden estar produciendo en un ámbito cerrado, en una casa o en un lugar cerrado. Entonces, o somos los que nos mentalizamos y decimos, no, yo voy a poner de mi parte y voy a guardar ese distanciamiento social y voy a hacer lo que se me está pidiendo que haga. Luego luego es que ocurre lo que ocurre, ¿no? Ya ves, de momento ha subido... En fin, yo creo que es clave que seamos capaces de tomarnos las medidas, llevar las medidas a cabo que nos están pidiendo, ojo, no solo el Gobierno de Navarra, nos lo está pidiendo el Ayuntamiento de Peralta, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de España, la Comunidad Europea, y hombre, y en el mundo mundial, pues la OMS es la que está diciendo que procuremos hacer esto. ¿Sabes lo que pasa? Que también nos ha pillado tan de nuevo, ha habido diferentes opiniones por parte de las diferentes instituciones, al principio no había que usar mascarilla, luego sí, no hablo solo del Gobierno de España, hablo también de la propia Organización Mundial de la Salud, es que ha sido algo tan nuevo, tan que nos creíamos superiores
superiores y aquí la raza privilegiada y que aquí no iba a pasar nada, que ahora nos ha llegado esta extraña Tercera Guerra Mundial y estamos todos como en Peralta ya tenemos unas cuantas muertes que lamentar por el COVID. La residencia ha tenido, pues la verdad es que ha sido un palo un ataque muy duro del COVID, han fallecido muchas personas, creo que son 12 ya las personas que han fallecido y a ver, vamos a ver que esto realmente acaba llevándose la vida de mucha gente por delante y bueno, por lo tanto afectando a muchas familias. Y luego estamos hablando de la gente que fallece, que lógicamente pues, son pérdidas irrecuperables a todos los niveles, pero luego también hablas con personas que lo han padecido, hay gente que ha sido, bueno, pues que no ha tenido ningún síntoma, asintomático, que lo ha pasado bien, pero hay gente que lo ha pasado verdaderamente mal y gente joven y que le está costando muchísimo recuperarse. O sea, esto de la primera ola, de solamente afecta a la gente mayor o a las personas con determinados problemas, no, es que aquí no estamos libre nadie y según cómo te toque o por las razones que sea, pues al final después esa recuperación es muy costosa, aunque y nos estamos no se llega al fallecimiento. Nos estamos contagiando gente de todas las edades, además, esto no es que vaya con una edad u otra, de todas las edades, y evidentemente con cuanta más edad tienes, pues más peligro tienes. En fin, yo creo que si queremos podemos, y en la medida en la que seamos capaces de, bueno, pues tratar de llevar a cabo esas medidas que están aprobando los gobiernos, pues esto va a ir mejor, seguro. Pues Juan Carlos Castillo, hoy hemos hablado un poquito de nivel regional, de presidente de federación hemos hablado un poquito, pero hoy teníamos aquí mucho turrón para, y hay temas, para hablar, hay temas, adelante. bueno, pues venga, vamos a dejar unos días descansar y ya tendremos ocasión de venir, pero bueno, adelántanos un poco, yo es que ya no me quedo con las ganas. Hombre, el tema de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, eso nos va a aportar, digamos... Pero está aprobado, ¿no? Sí, está aprobado. Lo vais a poder utilizar los ayuntamientos. Sí. Además, por las últimas noticias que tenemos, con bastante margen, Y luego están los presupuestos que ya en breve los vamos a llevar a Comisión Foral, nos van a mandar los presupuestos para Navarra. Para Navarra, para la Comisión Foral de Régimen Local, y está ese grupo que hemos creado, del que hablaremos también tranquilamente, entre Gobierno de Navarra y CEPEN y Federación Navarra de Municipios y Concejos, para trabajar los fondos europeos. Bueno, es importante también, a ver lo que nos llega, a ver si tenemos ahí un poco de mano con el Gobierno central. Hombre, Abel Caballero, presidente de la FEMP, ya nos trasladó en el último Consejo Interterritorial que él se iba a reunir ya directamente con la Unión Europea y con el Gobierno de España. Bueno, para hablar también desde Europa, en fin, estuvieron explicando un poco, ¿no?, en la reunión de presidentes autonómicos también cómo iba a ser un poco el reparto de esos fondos, que bienvenidos serán, insistimos, fondos a sumar a todas las ayudas que no solamente está poniendo en marcha con el plan Impulsa al Ayuntamiento de Peralta, sino también otros ayuntamientos que están haciendo pues sus todos los ayuntamientos ayudas, están haciendo, efectivamente, cada cosas. uno, bueno, pues es que estáis haciendo todos lo que mejor consideráis, lo que podemos hacer, efectivamente, ¿no? Y claro, tampoco se sabía hasta ahora que se iba a poder contar con el remanente, entonces también cada uno viendo un poco a ver qué pasa, que no sabemos para cuánto tiempo es esto y no me vaya a meter yo aquí en un charco por ayudar ahora y después dentro de 6 meses estemos, en fin, yo creo que los ayuntamientos estáis actuando para la poca información que se tiene, porque no se puede tener, yo creo que en líneas generales estáis actuando de una forma muy racional, intentando de alguna manera poner un poco ahí el granito de arena. Juan Carlos, pues muchísimas gracias, a seguir trabajando. Insistimos, abierta la invitación, que la hemos hecho también personalmente, tanto a Carlos Balduz, portavoz de Navarra Suma, como a Pilar Orduña, portavoz del Partido Socialista, para que, si lo desean, vengan y nos ofrezcan también su punto de vista, hombre, de estos asuntos, desde luego, principalmente porque también hemos informado de 2 notas de prensa de Navarra Suma, pero si hay otros temas que ellos consideran que también son importantes y que quieren que los vecinos sepan su punto de vista, pues desde luego también encantados. Así que ya lo saben, puertas abiertas aquí para absolutamente todos, porque lo bueno es eso, que ustedes escuchen todas las opiniones y, como son suficientemente inteligentes, saquen sus propias conclusiones. Les dejamos con el resto de programación aquí en 30 Televisión. Hoy es miércoles, Andosilla y Peralta, Peralta y Andosilla, protagonistas de nuestros espacios de reportajes.